Bueno, vamos a seguir con la ecuación de onda, pero ahora lo vamos a hacer un poco más interesante, ¿no? Lo que habíamos discutido es la ecuación de onda en una dimensión. Y a eso, como les dije, o sea, le podemos sacar un montón de información. Ahora vamos a agregarle una dimensión más. Vamos a ver la ecuación de onda en dos dimensiones. Y aquí las cosas se ponen más interesantes. Entonces la ecuación de onda en dos dimensiones la podemos utilizar para estudiar el efecto de propagación de ondas sobre una superficie. Esta superficie puede ser, dependiendo de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, si es la ecuación de, por ejemplo, de ondas en el agua, hay una ecuación, por cierto, que se llama algo así como shallow water waves, una cosa así, eh, que es la propagación de ondas, ¿verdad? En agua, por ejemplo. O las vibraciones de una membrana tensa en sus bordes. Eh, Idealmente eso sería algo así como un tambor, ¿verdad? Y el tambor pues tiene forma circular. Entonces allí uno normalmente soluciona la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas, una solución exacta. Acá nos vamos a restringir a las coordenadas cartesianas porque es lo más sencillo. No quiere decir que no se pueda en otros sistemas de coordenadas, pero las cosas se complican un poco más. Entonces les voy a compartir acá la pantalla, toda tu pantalla. Ok. Entonces acá estamos con la pantalla. Voy a ir un poquito para acá, arriba. Bueno, si encuentran errores por ahí, es porque esto todavía, estas notas todavía las hice hoy en la mañana. Entonces puede que se me haya ido algo, algún error por ahí. Entonces, si ven algo por ahí, ahí me avisan. Eh, bueno, ¿cómo es la ecuación de onda en dos dimensiones? Pues vean, es muy parecido a lo que ya hicimos. Lo único es que ahora hay que hacer más cálculos. Eso es esencialmente lo que vamos a estar tratando. Entonces, la ecuación de onda en dos dimensiones es esta, ¿verdad? Esto que está acá. Eh, La única diferencia con la ecuación de onda en una dimensión es que ahora tendríamos una segunda derivada respecto de y, es decir, dos derivadas respecto de x y de y derivada en el tiempo. Esto evidentemente implica que la función u es ahora una función de tres variables, ¿no? Tanto x como y, ¿no? Que son las coordenadas, y el tiempo. La forma de resolver esto pues es simplemente agregar la aproximación de la segunda derivada en la dimensión y, que sería lo que vemos acá nosotros. Claro, en su versión discretizada. Entonces vamos a volver a simplificar la notación de la siguiente manera, ¿no? Como acá, de nuevo, vamos a discretizar nuestro dominio, es decir, vamos a tomar un número de puntos en la dirección X, un número de puntos en la dirección y solo en esos puntos nosotros sabemos cuánto vale U. Entonces, de tal manera que, de tal manera, permítanme, ahí estamos. De tal manera que eh, a los valores o la numeración de los puntos en la dirección X la representamos con I, la numeración de puntos en la dirección Y con el índice J y ahora la numeración de puntos en el tiempo con el índice K. De tal manera que nuestra U, la solución, la vamos a identificar con estos valores de I, J y K. Entonces, de nuevo, el primer índice sería en X, segundo índice a lo largo de Y, tercer índice a lo largo del
tiempo. Muy bien. Y entonces lo que hacemos es esto, ¿no? Sustituir las segundas derivadas por estas expresiones. Entonces vean que a la u ya le agregamos sus tres índices. Y le ponemos una comita ahí donde haya confusión, ¿verdad? Tal vez esta coma acá no era necesaria, pero no importa. ¿Sí? Entonces donde haya posible confusión en la separación de los índices agregamos una coma. Y entonces lo que queda es sustituir estas derivadas, estas tres derivadas que estaban acá, en la ecuación de onda que está aquí arriba. Y eso nos da lo que ven ustedes aquí en la ecuación 96, ¿no? Que se ve larguito. Pero en realidad es bastante simple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo mismo que hicimos la vez pasada. Buscamos el término más adelantado en el tiempo, ¿no? Que sería en este caso el k más 1. Ven ustedes que aparece k más 1, aparece k, ¿verdad? Y también aparece k menos 1, ¿no? En la derivada respecto del tiempo. Entonces, como la idea es aplicar exactamente el mismo tipo de razonamiento, despejamos el tiempo más futuro, por decirlo así, para que quede en términos de el tiempo presente y el tiempo pasado. Entonces, cuando despejamos esta u, ¿verdad? Esto es sencillo, ¿no? La velocidad y el dt pasan multiplicando, es lo que tendríamos acá abajo, ¿verdad? Multiplicando a todo lo que está aquí del lado derecho, no solo que aquí ya le dimos vuelta a la ecuación. Entonces aquí entre paréntesis quedan las dos derivadas, ¿verdad? Respecto de x y respecto de y. Y este término que está acá pasa sumando, ¿verdad? Y este otro término que está acá pasa restando. Y entonces ahí ya tendríamos lo mínimo que necesitamos. Lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión un poquito. Y lo que vamos a decidir acá es que dx y dy son iguales. Esto no tiene por qué ser así, ¿verdad? En general, la fórmula que está aquí arriba funciona. Eso quiere decir que el espaciamiento, ¿no? En las diferentes dimensiones x o y puede ser diferente. Eso, ¿verdad? Recuerden que tiene consecuencias a la hora de la estabilidad de nuestro modelo, porque entonces habría que tomar como delta t, ¿no? Aquel valor que haga que alfa sea menor que 1, con el delta x más grande, ¿verdad? O más pequeño, según sea el caso. Entonces, eso lo podemos hacer definitivamente, seleccionar la condición de estabilidad con base en uno de estos dos valores. Pero para hacerlo más simple, como les digo, vamos a hacer que sean iguales. Entonces esto es igual hasta más conveniente a la hora de graficar nuestra solución, ¿no? Entonces, esencialmente lo que tenemos en el plano X y Y es una cuadrícula uniforme, ¿no? Porque tanto X como delta X como delta Y son iguales. Entonces, cuando son iguales, ¿no? Estos dos que están acá los podemos factorizar, ¿no? Entonces salen de acá, lo juntamos acá con dt y a ambos le vamos a llamar delta x, ¿verdad? Como son iguales. Entonces aquí abajo ya solo escribimos lo mismo, ¿verdad? Entonces este alfa es este factor y la condición de estabilidad se sigue aplicando tal y como lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de esta condición de estabilidad. Alfa tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Y entonces habíamos dicho que eso lo que hace es fijar el valor de delta t. Y alfa lo íbamos a tomar, ¿verdad? De manera estándar como un medio, ¿no? Entonces al fijar delta x, automáticamente fijamos delta t, ¿no? Con un valor de alfa igual a un medio. Entonces ese criterio, como les digo, se mantiene. Entonces esta formulita que está acá es ahora la fórmula que nos va a servir para hacer nuestras iteraciones. Entonces ven que cuando factorizamos los deltas, ¿verdad? Delta x, delta y, entonces todo lo que queda entre paréntesis se puede sumar. Y entonces de acá los únicos términos similares serían estos dos, ¿verdad? Entonces
Entonces a la hora de sumar nos queda acá menos 4 y todos los demás pues esencialmente solo los volvemos a copiar. Entonces, noten que para esta nuestra fórmula, digamos que lo que depende del tiempo es esencialmente lo mismo que interpretamos para la ecuación de onda en una dimensión. Es decir, estamos despejando el tiempo nuevo o el tiempo futuro en términos de los valores de u en el tiempo presente y en el tiempo pasado, ¿okay? Que serían estos términos que están acá. Los términos que están en el paréntesis, ven que todos se involucran acá solo en el tiempo presente, ¿verdad? Todo lo que está entre paréntesis es el mismo, es un mismo tiempo, digamos, todos esos valores de u están en el mismo tiempo. Lo que cambia es, por ejemplo, que podemos tomar puntos, o más bien que necesitamos un punto a lo largo de x, ¿verdad? Y también un punto a lo largo de y, o sea, uno adelante y uno después, por decirlo así, del punto I o del punto J. Entonces, acá, la iteración en el tiempo, voy a regresar acá, es similar a esta, ¿sí? Entonces acá U es una función de 3 dimensiones esencialmente, ¿no? X, y si lo quisiéramos imaginar así, ¿no? El tiempo podría ir en la dimensión Z. Entonces acá esencialmente si nosotros hiciéramos un corte en el plano, en un plano vertical, pues veríamos, ¿no? Los puntos en X, numerados de esta manera, y en Y, perdón, no en Y, en el tiempo tendrían esta misma dependencia, ¿no? Solo que ahora el tiempo pues está numerado con la variable K, ¿ok? Sin embargo, también podríamos tomar como que un instante en un tiempo fijo y nos daría, voy a adelantarme un poquito, un diagrama como este. Entonces en este diagrama acá sí estoy representando el plano XY en un tiempo dado. Entonces horizontal sería en los puntos en X, vertical sería en los puntos en Y. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Delta Y, delta X, que son iguales. Entonces la cuadrícula queda perfectamente simétrica. Y si nos damos cuenta, todos esos términos que estaban en el paréntesis, acá pues seleccioné yo un punto al azar para representar de nuevo el stencil de nuestro método numérico. Entonces el stencil es como que los puntos que entran a la hora de calcular el valor de U. Entonces acá, ¿verdad? Vemos que entra el valor de U y J. Acá no puse la K para no cargar demasiado la figura, pero acá digamos que en la operación entre paréntesis, este valor digamos que pesa, por decirlo así, 4 veces lo que pesaría cada uno de los otros 4. ¿A qué me refiero? Pues a este coeficiente, ¿no? Vean que 4. Entonces, todo lo que está aquí entre paréntesis, ¿no? Toma un punto adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, del punto IJ. Entonces, acá tenemos esos 4 puntos, ¿no? Uno izquierda, derecha, arriba, abajo. Y si ustedes imaginan, ¿no? Que esto es un corte en el plano del tiempo, el eje del tiempo vendría siendo perpendicular a el plano de la pantalla. Entonces el tiempo pasado sería un punto abajo de este y el tiempo futuro que vamos a calcular sería un punto hacia arriba de este, ¿no? Y esa sería la dependencia temporal y espacial de nuestro siguiente valor de U. Entonces, por eso les decía, todo lo que aplicamos de la ecuación de onda se mantiene, lo único es que estamos agregando una dimensión en espacio. ¿Ok? Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Si hay dudas o preguntas, no duden en interrumpirme. Lo que hace más diferencia en este problema, como ustedes se dan cuenta, es que la frontera de nuestro dominio ya no son solo 2 puntos, ¿no? En el caso de una línea recta, no una línea recta, pero en el caso de
un dominio unidimensional, pues las fronteras son dos puntos, ¿no? El punto a la derecha, el punto a la izquierda. En el caso de un plano, las fronteras ahora son 4 líneas, ¿no? En este caso, pues 4 líneas rectas, que son todos los puntitos en color rojo que estamos viendo acá. Entonces acá, pues de una vez aprovecho para adelantar que esos puntos rojos es donde se aplica la condición de frontera. Porque la fórmula de la iteración, como ustedes ven, no la podemos aplicar a los puntos rojos, ¿verdad? Porque nos haría falta, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, acá en 5, nos haría falta un punto acá a la izquierda. O cuando estamos aquí arriba, nos haría falta un punto todavía más arriba. Entonces, la fórmula de la iteración solo la podemos aplicar en el interior, y cuando necesitemos valores para estos puntos en el borde, allí es donde aplicamos la condición de frontera, ¿sí? Entonces, en nuestro programa, cuando calculemos la condición de frontera, o cuando la asignemos, mejor dicho, ahora va a tener que hacer para todos estos puntos que tenemos acá. Entonces acá vamos a tener la libertad de poner valores en cada uno de estos 4 lados. Y a eso es a lo que vamos ahorita. Bueno, entonces como les decía, ¿no? Esta fórmula acá, pues solo la podemos usar en los puntos interiores, ¿no? Entonces los de la frontera no. Entonces, como siempre, ¿no? Condiciones iniciales. Esto es casi igual que lo anterior. Lo único es que agregamos la variable y. Acá que no se deja marcar, pero bueno, la variable y. Entonces, cuando evaluamos en t igual a 0, pues u depende de dos variables. Entonces vamos a necesitar sí o sí una función. No entiendo por qué no se deja. Bueno, acá una función f que ahora depende de dos variables. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que esto nos dice es que hay que dar la forma de la membrana. Imaginémonos, ¿no? Así como antes teníamos en una dimensión una cuerda que vibra. Entonces, supongamos que este es un tambor cuadrado o rectangular, como ustedes quieran, y que entonces esta F lo que especifica es como la deformación inicial de esa membrana, ¿sí? Y la otra condición es pues dar su velocidad inicial, que sería otra función de dos variables. Entonces f y g son dos funciones cualesquiera. Y al igual que en el caso anterior, son cualesquiera siempre y cuando no se contradigan con las condiciones de frontera. Es decir, que le asignen valores diferentes al mismo punto, ¿verdad? Y con eso hay que tener bastante cuidado. Entonces, esta primera condición pues es fácil de implementar, porque eso nos da o nos daría acá el valor de u cuando k vale 0, ¿no? Y con eso llenamos el primer nivel o el primer instante de tiempo, ¿no? T igual a 0. La segunda, ¿verdad? Igual que en el caso unidimensional, nos da el siguiente instante de tiempo, k igual a 1, ¿no? En base a lo que tenemos aquí, ¿no? Y g por delta t, ¿no? Entonces, aplicar condiciones iniciales es prácticamente lo mismo. Lo único, ¿verdad? Si vamos pensando ya en la implementación, esto va a ser un ciclo for que va a ir sobre dos variables, x y y. O sea, va a ser un ciclo anidado, ¿no? Para x y para y. Bueno, y las condiciones de frontera. Entonces, como decíamos, ¿no? Acá tenemos 4 lados para el plano. Y entonces sobre esos 4 lados hay que darle valores a todos los puntos. Y entonces eso, pues, como lo vemos acá, ¿verdad? Para cualquier valor de x y cualquier valor del tiempo, cuando y sea 0, hay que asignar todos esos puntos. Entonces estos pues corresponderían, ¿verdad?, a la parte de abajo de nuestro cuadrado. Todos estos puntos rojos que están en la parte inferior cuando y vale 0. Estos serían los puntos en la parte superior, ¿no? Acá
Todos estos puntos que vemos acá serían la frontera en la parte superior. Y de manera análoga, ¿no? Esto sería la frontera izquierda, ¿no? Todos estos puntos verticales cuando x vale 0. Y la otra, ¿no? Perdón. No, ¿qué estoy diciendo? Bueno, la primera está bien. Cuando y vale 0 son todos los puntos en la parte inferior, ¿no? Del dominio. Ahí estábamos bien. Cuando y vale ly, ¿no? Entonces aquí estamos introduciendo estos dos numeritos, que son las dimensiones de nuestro dominio, ¿no? La longitud. Entonces, si bien es cierto que delta x y delta y son iguales, nada nos impide analizar un dominio que sea rectangular. Lo único que hay que hacer es escoger el número de puntos apropiado en cada dimensión, ¿no? Entonces Lx pues es la longitud del dominio en x, Ly es la longitud del dominio en y. Entonces esta segunda condición de frontera, ahora sí, serían todos los puntos en la parte superior. Y de manera análoga, cuando x vale 0, esos serían los puntos en la frontera izquierda, y cuando x vale Lx serían los puntos en la frontera derecha. Y de nuevo, acá les llamé P1, P2, Q1 y Q2, ¿no? Funciones arbitrarias. Notemos acá, ¿verdad?, que hay 4 puntos que son compartidos por ambas fronteras. Por ejemplo, el origen. El origen, diría uno, ¿a qué frontera pertenece? Bueno, pertenece a las dos, ¿no? Tanto a la frontera horizontal que está acá, como a la frontera vertical, ¿no? Entonces los puntos de las esquinas son compartidos por ambas fronteras. Y tenemos que tener el cuidado de que las condiciones de frontera le asignen el mismo valor, ¿no? Si no, ¿no?, pasa lo que pasó la vez pasada, que se introduce una diferencia en los valores, ¿no? Mientras una función le asigna un valor, otra función le asigna otro, y los cálculos entonces quedan totalmente mal, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Las condiciones tienen que ser consistentes. Muy bien. Y entonces eso, pues en nuestra forma discreta, ¿no?, sería de asignar los valores cuando j vale 0, cuando j vale ny, cuando y vale 0 y cuando y vale nx, ¿no? Eso es esencialmente... sí, ¿verdad? Sí. Esencialmente lo que... a ver, permíteme acá si x, y, j... aquí es j, ¿verdad? Sí, pequeño error. Aquí es j, no 0. Bueno, vamos a corregir. Bueno, y esa es, por decirlo así, la teoría que vamos a implementar en nuestro método numérico. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a partir, como siempre, de lo que ya tenemos hecho. Entonces, lo más fácil es tomar el programa que ya teníamos para la ecuación de onda en una dimensión y lo vamos a agrandar, por decirlo así, ¿verdad? Ya todo lo que teníamos ahí pues está bastante bien, pero necesitamos generalizarlo un poco más. Entonces voy a traerme para acá ese problema, que es el que tenemos por acá. Entonces voy a arrastrar esto hacia acá. Ahí estamos. Y entonces acá bueno, entonces yo lo que hice acá es en otro directorio copié el programa que ya teníamos, ¿verdad? Porque como siempre, ¿no?, si ustedes tienen algo que ya funciona, no lo modifiquen, no lo sobreescriban, hagan una copia y sobre esa copia trabajan. Entonces
esta es una copia de ese programa, lo único es que ahora yo le llamé ecuación de onda 2D. Entonces, ecuación de onda con diferencias finitas, acá le voy a poner ecuación de onda en 2 dimensiones con diferencias finitas. Bueno, entonces lo que hay que hacer es ir viendo, ¿no? Paso por paso, cuáles serían las cosas que hay que ir modificando. Entonces, bueno, estas funciones definitivamente hay que modificarlas, ¿verdad? Ya no se pueden quedar solo así. Pero vamos a ir a ellas un poquito después. Veamos la parte principal. Entonces tenemos un solo n, número de puntos en x. Bueno, ahora tenemos 2 dimensiones, en x y en y. Entonces a este, llamémosle nx. Y ahora, agreguemos otro, ¿verdad? Entonces esto sería en y. Bajémosle a 50, ¿sí? Y esto, bueno, este problema lo quiero aprovechar también porque, bueno, algunos, si vieron la clase anterior, ¿verdad? El resolver la ecuación de onda en una dimensión, y si uno quiere tiempos muy largos o resoluciones muy finas, ven que ya se tarda unos par de minutos, puede ser. Bueno, acá que estamos agregando una dimensión más, eso se va a multiplicar más. Entonces, digamos que si antes, para la ecuación en una dimensión, el tiempo era del orden n, ¿no? Del orden del número de puntos, acá ahora va a ser del orden n al cuadrado, porque esencialmente estamos no duplicando, ¿no? Sino esencialmente el tamaño ahora del problema es nx por ny. Es la cantidad de puntos que ahora vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si lo dejamos en 100, en lugar de calcular los valores de u para 100 puntos, ahora va a ser los valores de u para 100 por 100. Y eso sería 10.000 puntos, ¿verdad? 10 a la cuarta, 10.000 puntos. Entonces pasamos de calcular el valor para 100 puntos a calcular el valor para 10.000 puntos. Y eso definitivamente va a tomar mucho más tiempo. Entonces, este problema también lo quiero utilizar para introducir algunas técnicas en donde podemos utilizar varios núcleos en nuestra computadora, ¿no? Las computadoras modernas, fijo, traen ahora más de 4 núcleos en el procesador. Pero todo lo que hemos estado haciendo nosotros está hecho de tal manera que corre en uno solo, ¿sí? Entonces, si su computadora tiene 4 núcleos, por ejemplo, y ustedes corren este programa, así como lo vamos a escribir, ese programa corre en un núcleo, nada más. Entonces, los otros 3 están sin hacer nada. Entonces, hay maneras bastante sencillas de distribuir el cálculo en todos los núcleos, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso también precisamente con este problema, porque acá sí ya vemos que los tiempos pueden ser largos para una solución. Bueno, entonces para eso lo vamos a hacer ya que tengamos nuestro programa funcionando, ¿sí? Entonces, mientras, como les digo, vamos a dejar acá 50 y 50 para que entonces sean 2.500 puntos. Ven que de 100 a 2.500 también ya es una diferencia considerable. Bueno, el out cada, ese se puede quedar. L, ahora son las dimensiones del dominio. Bueno, entonces, por el momento, dejémosle que es 1, ¿verdad? Y vamos a crear acá, perdón, vamos a crear acá otra variable para la longitud en y. Y supongamos por el momento que son iguales. Ya más adelante vamos a tener oportunidad de cambiarlas. Bueno, entonces aprovechando que delta x y delta y son iguales,
Entonces solo vamos a lidiar con un delta x. Y este delta x pues va a ser Lx sobre el número de puntos en x. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto fija el valor de delta x, pero no necesariamente hace que nuestro dominio sea cuadrado. Por ejemplo, ¿no? Si uno quisiera un dominio rectangular y que el dominio en y fuera 2 veces más largo, pues acá uno podría poner 2. Entonces, para mantener delta y igual, habría que subirle a 100 puntos a y. Es decir, delta y no lo vamos a calcular, pero sí tenemos que tener el cuidado, ¿no?, que la longitud en y dividido el número de puntos en y sea igual a delta x. Si no, error seguro, ¿no? Y va a ser un error que no detecta la computadora. Simplemente vamos a obtener un cálculo que es pura basura, nada más. Entonces, ojo con eso, ¿no? Hay que tener cuidado que delta x y delta y sean iguales. Y eso lo tiene que colocar 1. Bueno, entonces delta x ya está acá. Alfa, como decíamos, lo fijamos en 0.5. Eso se queda igual. La velocidad, ¿verdad? Puede ser 2, puede ser 1, puede ser lo que sea. Para hacerlo simple ahorita, digamos que es igual a 1. ¿Ok? Pero por ejemplo, si quisiéramos simular una onda sonora en las unidades del sistema internacional, pues aquí habría que poner 340 metros por segundo, por ejemplo. Pero acá, supongamos que la velocidad es 1. Entonces, con alfa igual a 0.5, eso fija el valor de delta t, que lo calculamos aquí, ¿verdad? Sería alfa por dx sobre la velocidad. El número de iteraciones en el tiempo, pues ese queda igual. Podemos dejar 2000 iteraciones. Tiempo inicial, siempre empezamos en t igual a 0. Output lo podemos seguir mandando a un archivo que se llame solución. Entonces acá pues ya arreglamos nuestros parámetros iniciales hasta el momento. Bueno, ahora vamos con las variables para u. Entonces esta u estaba bien para una dimensión, ahora tiene que ser en 2 dimensiones. Entonces aquí sí, para los índices i y j, que ahora son x y y, necesitamos una matriz, ¿no? O sea, de tal manera que nosotros podamos obtener los valores de u con los índices i y j. Entonces acá en C y en C++, declarar espacio para una matriz es un poquito delicado, ¿verdad? Uno pensaría que sería fácil poner new double y poner acá las 2 dimensiones, pero no funciona así. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces voy a dejar eso ahí para mientras, solo para tenerlo de referencia. Y voy a poner las nuevas variables para u. Entonces, ¿cómo le vamos a dar el espacio necesario a la variable u? Bueno, como u va a tener que tener 2 índices, entonces eso va a ser un puntero doble. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, sí, vamos a utilizar los mismos nombres, exactamente los mismos nombres, pero tenemos una dimensión adicional. Entonces esto va a ser así. Esto es un doble puntero, ¿verdad? No hay nada que nos restrinja a el número de asteriscos que uno puede poner, ¿no? O sea, una expresión así puede ser válida. Y lo que esto significa es un arreglo de varias dimensiones en donde cada uno de esos asteriscos representa una dimensión. Esto es aconsejable no usarlo a menos que sea absolutamente necesario. Para matrices con 2 tenemos suficiente. Entonces esto
usamos new. Y entonces lo que hacemos acá es decir que queremos double, pero no double, sino punteros a un double. ¿Cuántos queremos? Pues vamos a pedir, ¿dónde está? Así como lo hacíamos antes, nx más 1. Ok. Entonces ese sería nuestro número de puntos que vamos a utilizar, ¿no? Así como lo teníamos acá. Entonces esta expresión pues va a guardar los valores para u, lo que llamaríamos i j, ¿verdad? Coma, perdón, k más 1. ¿Sí? Entonces k más 1 se denota por este nombre, ¿no? Nueva, ¿no? Es el tiempo futuro, por decirlo así. Y k, bueno, ahorita vamos a ir a ver cómo entran los dos índices. Pero esencialmente lo que necesitamos es esto. Como necesitamos dos índices, entonces declaramos un puntero a un puntero, y eso apunta a una sección que nos va a dar espacio para nx más 1 punteros a un doble. Es decir, en C++, una matriz es esencialmente un arreglo de punteros, ¿verdad? Entonces digamos que un vector era un puntero con un número n de espacios. Entonces si uno quiere hacer una matriz, uno toma varios de esos arreglos y con eso confecciona uno la matriz, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que hacer para cada una de las variables que teníamos antes. Entonces voy a copiar esto acá. Vamos a necesitar hacer esto para u. Exactamente igual, solo que esta va a ser la k, ¿verdad? Ese es el tiempo presente. Luego vamos a necesitar otro, así como lo tenemos ahí arriba, para lo que llamamos u vieja. Y esta es la k-1, ¿verdad? Ahora la x, esta x sigue siendo igual, ¿verdad? Entonces esta simplemente la podemos copiar, la coordenada x, la vamos a copiar acá, ¿sí? Esa no tiene ningún cambio, pero lo que sí es que ahora necesitamos una y también, ¿no? Un arreglo que guarde los valores de la coordenada y. ¿Ok? Y ahí estamos. Ahora, para los dobles punteros esto no es suficiente. Ahora tenemos que asignarle espacio a cada uno de los punteros del arreglo, ¿sí? Yo sé que esto es así un poquito extraño, ¿no? Y esta es de las cosas que uno se tiene que detener un poco a analizar, ¿verdad? Porque esencialmente, ¿no? Si tenemos dos punteros, ¿no? Este doble puntero es un espacio para n punteros a un doble. Entonces cada uno de estos punteros a un doble necesita su espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí hay que hacer un ciclo. For. Vamos a poner int i igual a 0, mientras i sea menor o igual a x, y más. Entonces aquí vamos a poner varias cosas y esencialmente lo que vamos a hacer es decir que la u nueva y va a ser igual a new double. Entonces acá es donde entra ny más 1. Ok. Entonces esencialmente la u nueva con un índice es un arreglo. Y ese arreglo, ahí sí, va a contener todos los valores en la dirección y. Como les digo, esto es un poquito, la primera vez que uno lo ve es un poquito raro, pero esta es la manera en la que funciona
C. Por eso los arreglos bidimensionales en C++, hay gente que recomienda no usarlos, pero pues si hay que usarlos, hay que usarlos, ¿no? Y la última es para la U vieja. Muy bien, yo creo que ahí estamos. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, esto que hicimos acá, bueno, entonces, bueno, y acá falta, bueno, sí, perdón, Y y X ya están, bueno, entonces, este párrafo que era del programa anterior, lo podemos quitar, y nos quedamos con esto. Va, entonces, esta es una de las partes, aquí hay un errorcito, esto es NX, y este sería NY. Ojo ahí, ¿verdad? Para X, ¿no? Vamos con X, y para Y vamos con el número de puntos en Y. Bueno, entonces con esto que hicimos acá ya tenemos el espacio guardado para las variables U. Perdón, aquí estoy poniéndolo mal, así. Entonces, después de hacer todo esto, ahora podemos utilizar los arreglos en U mediante esta notación, ¿verdad? Entonces, esta es la notación para llamar a los valores de la matriz, ¿verdad? Muy diferente a como se hace en otros lenguajes, que por ejemplo se utiliza algo como esto, ¿verdad? Y como a J. Entonces, ven, lo que tiene C++ es que es como que lo suficientemente versátil que si uno quisiera, uno podría crear una clase de objetos, ¿no? Ahí es donde entra la famosa programación orientada a objetos, que defina un objeto que se pueda manejar de esta forma, ¿sí? Pero digamos de manera nativa, C++ no tiene esto, ¿no? Lo que tiene es esta forma de llamar a nuestros valores. Entonces, cuando nosotros decimos U, corchetes I, corchetes J, eso nos va a dar un numerito. Si nosotros le quitamos esto lo que nos da es un puntero a un doble. Y si nosotros lo dejamos solo así, es un doble puntero a un doble. Entonces, lo único que la única manipulación que vamos a hacer con eso es esta que ya está acá, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, bueno, esto hay que detenerse a analizarlo un poquito para entender el porqué de esta notación. Pero una vez que lo hacemos, esto funciona ya perfectamente bien. Bueno, ¿qué más? Según nuestro programa acá, ahora tendríamos que calcular las coordenadas. Bueno, X se quedaría igual, excepto que esta N ahora es NX. Entonces necesitaríamos algo igual para Y. Entonces acá diríamos coordenada Y, NY. Y acá evidentemente sería Y. Y acá, bueno, como X y Y son iguales, perdón, los deltas son iguales, acá lo dejaríamos con delta X, ¿no? Lo que sí es diferente es el número de puntos, ojo ahí, ¿verdad? Eso es lo que nos permite tener un dominio que puede ser rectangular. Entonces el delta X es igual. Bueno, ahí estamos con delta Y. Ahora vienen las condiciones iniciales. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es crear una función que asigne las condiciones iniciales, ¿no? Para no hacerlo acá, porque ahora es un poquito más largo. Entonces, acá vamos a crear una función que se llame bueno, no acá, vamos a crear aquí abajo condiciones iniciales.
o como son dos, ¿verdad? Le vamos a llamar condiciones iniciales para 0. Y aquí vamos a mandar algunos argumentos. Y esto que está acá, por el momento lo vamos a dejar comentado. Y acá vamos a crear otra función que se llame condiciones iniciales 1. Acá vamos a mandar también algunos argumentos. Y esto lo vamos a dejar comentado. Bueno, entonces démonos a la tarea de crear estas dos funciones. Entonces acá uno se pregunta, ¿qué cosas necesitaría uno enviar a esta función? Bueno, acá asignamos el valor de u, entonces hay que enviar u. Necesitamos enviar el tamaño del dominio, nx y ny. Me parece que solo eso. Bueno, los deltas sí. Bueno, acá creemos mejor una función que asigna las dos condiciones iniciales. Solo así, condiciones iniciales. Y ahí se va todo. Entonces en estas condiciones iniciales tendríamos que mandar, como vemos aquí atrás, ¿verdad? Las condiciones iniciales, ¿qué es lo que hacen? Fijar los valores de U0 y de U1, que igual como hicimos antes, ¿no? Serían los valores iniciales de U vieja y de U. Entonces vamos a enviar estas dos variables. Vamos a ponerlo así, U vieja y U. Me parece que por el momento no sé si vamos a necesitar los deltas. Bueno, si no los regresamos a ellos. Entonces esta función hay que definirla, ¿verdad? Entonces esta función la vamos a definir acá. Y lo vamos a hacer como las demás, ¿no? Void. Acá un paréntesis, unas llaves, perdón. Y entonces aquí entra U vieja y U. Entonces de nuevo, tipo de variable que es U vieja es un doble puntero. Tipo de variable que es U es un doble puntero. Nx y ny es int. Listo. Bueno, y entonces acá hay que darnos a la tarea de inicializar estas dos funciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a necesitar, como habíamos dicho, un ciclo doble para x y y. Entonces, podríamos decir for int i desde 0 mientras i sea menor que x y más. Y acá va el primer ciclo. Luego necesitamos otro. For int j desde 0 mientras j sea menor que ny. J más. Y aquí va el otro. Le pongo llaves por si necesitamos hacer varias cosas acá. Bueno, y entonces acá, ¿a quién inicializamos? Bueno, a la U vieja. Y cada valor ij lo denotamos de esta manera. Y esto debería ser esta función que llamamos f, que puede ser cualquier tipo de función que necesitemos.
Entonces, vean, le voy a llamar, para utilizar esto que teníamos aquí antes, que era nuestra función arbitraria, solo que ahora le vamos a agregar una dimensión más. F, condición inicial. Y aquí es donde necesitamos los valores de X y Y, ¿verdad? Acá esto habría que evaluarlo en X y en, ojo acá, y en Y, J, ¿verdad? Entonces, de nuevo, acá utilizamos Y porque Y es el que va en X. Y acá utilizamos J porque J es el ciclo que va en Y. Entonces, esto implica que hay que definir esta función. Entonces, esta la vamos a modificar de lo que teníamos antes. Aquí entra un double Y. Y acá esto le va a asignar 0, ¿no? Entonces acá necesitamos asignarle algo a la condición inicial. Entonces, bueno, dejémoslo pendiente por el momento. Esto acá puede que necesitemos agregarlo después, dependiendo de cuál sea el valor que queramos que esto regrese. Entonces, bueno, si aquí necesitamos a X y Y, vamos a tener que enviarlas también. Entonces ven que modificar esto, pues nos va a tomar acá varios detalles. Entonces hay que regresar aquí. Entonces aquí hay que enviar la coordenada X y la coordenada Y. ¿Ok? Y entonces aquí abajo, acá, estamos enviando puntero un doble, este es un puntero sencillo, ¿verdad? Y ahí tendríamos nuestras coordenadas. Entonces, esta función, en principio, asignaría todos los valores iniciales a la función u vieja de acuerdo a esta función f, ¿no? Que la vamos a definir acá, que así como está, pues le asignaría ceros a todos los valores. La otra condición que hay que asignar es esta, ¿verdad? El siguiente valor de u. Entonces esa condición la vamos a colocar acá de una vez. Entonces a u en i y en j sería igual, según esta fórmula que tenemos acá, vamos a poner así para poderla ver. Sería el valor que ya asignamos acá, entonces ese lo podemos utilizar acá, más vamos a necesitar delta t. Bueno, la otra función g, que es la que tendríamos aquí, entonces la vamos a modificar también para que pueda ser evaluada en x, en y, y esto va por un dt, necesitamos enviar dt, punto y coma, ¿verdad? Y entonces acá hacemos lo mismo que hicimos antes, le vamos a dar un nuevo valor y por el momento la vamos a dejar así, ¿sí? Entonces acá vemos que hay que enviar dt también, double dt, ya se nos está haciendo grande acá la función, y aquí tendríamos que agregar dt, ¿verdad? Para que todo esté bien. Bueno, entonces allí asignaríamos condiciones iniciales. Entonces esto que venía del programa anterior lo quitamos. Esto también que venía del programa anterior lo quitamos. Bueno, ahí estarían las condiciones iniciales. Ahora vienen las de frontera. Bueno, y ahora las condiciones de frontera no son tan sencillas tampoco. Entonces necesitamos pues una función que asigne las condiciones de frontera.
Entonces esto que está acá ya es demasiado trivial, ¿verdad? Cuando solo asignábamos 2 puntos. Entonces ahora vamos a necesitar una función que asigne condiciones de frontera. Ok, esto para mientras lo vamos a dejar comentado. Ups. Condiciones de frontera, punto y coma, para que nos quede así. Bueno, ¿qué vamos a necesitar enviar a las condiciones de frontera? Bueno, acá lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a enviar una función, y a esa función le vamos a asignar las condiciones de frontera tal y como están acá. Entonces esa función puede ser ya sea la U o la U vieja, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces acá vamos a enviar la U vieja, y me parece que vamos a necesitar lo mismo que en la función de arriba, nx, ny, x, y, y el tiempo acá, parece que el tiempo también, ¿no? Porque estas funciones hay que evaluarlas en el tiempo. Entonces vamos a enviar el tiempo. El tiempo ya era una variable que teníamos definida acá, ¿verdad? Tiempo, sí, correcto. Bueno, entonces vamos a enviar acá tiempo. Bueno, entonces ven que se hace esto un poquito más complejo, ¿no? Hay más detalles que tomar en cuenta. Entonces esta es nuestra función. La vamos a definir aquí abajo de las condiciones iniciales. Vamos a poner ahí. Y de nuevo, ¿no? Void, todo lo que tiene que llevar esto. Aquí vamos a poner double. Entonces, como acá no es exactamente la U vieja, le vamos a llamar simplemente, bueno, ¿cómo le ponemos? Vamos a poner así, UU. Solo para diferenciar que esta no es ni la U nueva ni la U vieja, es una variable local que estamos definiendo acá. Esta, pongámosle int, esta es un puntero, y esta es un double. Bueno, quitamos el punto y coma, llave y llave. Entonces, acá vamos a necesitar esencialmente 4 ciclos para cada uno de los bordes de nuestro dominio. Entonces uno puede decir acá, borde inferior y superior. Eso los podemos hacer los dos en el mismo ciclo sobre x. Entonces, por ejemplo, int desde 0 hasta mientras y sea menor que nx y más. Y entonces acá adentro podemos asignar de esta variable u, vamos a asignar y, como es el borde de abajo, es cuando j vale 0. Aquí esto hay que darle un valor. Y luego el borde superior son todos los i cuando j vale ny, ¿verdad? Es el último punto en la dirección vertical. Es decir, si nosotros vemos nuestra figurita, vamos a asignar el borde de abajo, ¿no?, cuando j es 0, y el borde de arriba cuando j es ny. ¿Ok? Por eso ponemos estos dos valores. Y lo que vamos a poner acá, pues serían estas funciones que llamamos P y Q, ¿no?, que hay que definirlas en alguna parte. Bueno, pongámoslo así como está acá. Esta sería P1 evaluada en XY y en el tiempo T que estamos enviando. Y la otra sería P2
evaluada en XY y en el tiempo. Bueno, ahí en principio asignaríamos las fronteras. Borde superior, borde inferior. Falta agregar quiénes son las P. Entonces las P serían, las vamos a poner así, para mientras. P1 entraría un double y un double que sería el tiempo. Y por el momento vamos a poner así, return 0. ¿No? Trivial. Y luego le ponemos algo diferente. Y la función P2, que sería similar. ¿No? Vamos a hacer que retorne 0. Bueno. Ahí estaríamos. Y ahora otro par de ciclos para el borde izquierdo y el borde derecho. Bueno, no es un par de ciclos, ¿verdad? Es un solo ciclo con dos cálculos ahí adentro. Entonces acá vamos a decir borde izquierdo y derecho. Entonces acá, para mantener el orden, podemos iterar con J, mientras J sea menor que NY, J más. Y entonces ahora, el borde izquierdo es cuando Y vale 0. El borde derecho es cuando Y vale NY. Y acá ponemos J. J. Bueno, a estas funciones les estamos llamando Q. Y estas las evaluamos en YJ. YJ. Bueno, y ahí tendríamos nuestras condiciones de frontera. Claro, ahora hay que crear otro par de funciones que vamos a casi que a clonar de lo que tenemos acá. Y acá le vamos a llamar Q. Esta llamamos Q. Noten que X se podría quedar, ¿verdad? Al programa no le importaría, pero para que nosotros tengamos orden, le vamos a llamar ya. Bueno, ahí estaríamos con todas las condiciones iniciales y de frontera. Noten que si compilamos ahorita seguro van a aparecer un montón de errores, de cosas que aún no están definidas. Lo bueno es que de eso nos recuerda el compilador, si se nos olvida definir algo. Entonces, ¿qué falta prácticamente? Entonces acá, esas condiciones de frontera asignarían el valor de los bordes a la U vieja, que es la función que mandamos. Pero también necesitamos asignar el valor de los bordes a la U. Entonces por eso es que lo hicimos de esta manera. De tal manera que ahora enviamos a la función U y que le asigne sus valores, ¿sí? En lugar de asignar las dos en la misma función. La ventaja de esto es que, como también hay que asignar condiciones de frontera en cada iteración, entonces únicamente vamos a llamar a esta función. ¿Okay? Entonces, como ustedes ven, ya tenemos las condiciones iniciales, asignan los valores de U y de U vieja. Esta función de condición de frontera, cuando la llamamos la primera vez, asigna los valores de los bordes a U vieja. Y cuando la volvemos a llamar, con una nueva función que es U, le asigna sus valores en los bordes a U. Entonces, estas líneas de aquí abajo, les decimos adiós. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más va acá? Ciclo principal. Bueno, ya llegamos casi al final. Bueno, vamos a hacer esto y con esto vamos a terminar casi. Porque recuérdense que todavía tenemos que hacer output. Y ese output ahora es una función de 3 variables, ¿no? 2 dimensiones espaciales y una de tiempo. Eso también lo vamos a modificar. Entonces, si chequeamos el ciclo principal, acá lo teníamos antes con J. Pero J es ahora nuestra variable Y. Entonces, para ser ordenados vamos a poner K. Aquí es K y aquí es K.
Ahora necesitamos acá otro ciclo anidado. Entonces, como ven, antes íbamos desde 1 hasta n. Entonces acá vamos a ir hasta nx. Creo que vamos a necesitar corregir las condiciones de frontera, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver. Vamos a llegar a esos detalles. Vamos a revisarlo al final. Entonces ustedes se recuerdan que esta fórmula que vamos a colocar acá solo la aplicamos en los puntos interiores, ¿verdad? Entonces los puntos 0 se excluyen, así como los puntos finales. Entonces eso implica, así como lo teníamos acá, si el punto final va a llegar hasta n-1. Sí, exactamente. Acá en las fronteras, así como lo teníamos, necesitamos llegar desde 0 e incluir todos los puntos. n+1. n+1. ¿Verdad? Así como lo teníamos en la ecuación de onda en una dimensión. Entonces acá sería n+1. n+1. ¿Verdad? Y es n+1 porque esa es la cantidad de puntos que estamos declarando acá, ¿verdad? Es este n+1 que estamos utilizando, ¿sí? Y bueno, y recordarán ustedes, ¿no? ¿Por qué estamos utilizando n+1? ¿Por qué le agregamos un punto? ¿No? Porque si ustedes tienen una longitud y la dividen en n pedazos, el número de puntos siempre es 1 más grande, ¿verdad? Si ustedes tienen una distancia de 0 a 10 y la dividen entre 2, cada pedazo, ¿no? Tienen 2 pedazos de 5. Pero por decirlo así, el número de puntos es 3, ¿verdad? El punto, digamos, de la izquierda, el punto de en medio y el punto de la derecha, ¿no? Por eso es que agregamos un punto. Claro, esta no es la única manera de tratar este problema. Si ustedes quieren que esto quede en n, ¿verdad? Hay que luego modificar los de t, ¿no? Pero esta es una manera de hacerlo. Si a ustedes se les ocurre una mejor o se sienten más cómodos con una diferente, lo pueden modificar, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces ven acá, ¿no? Si queremos abarcar todos los puntos, tenemos que ir desde 0 hasta n+1. Entonces, en la iteración, como excluimos el 0, excluimos el n+1, nos quedamos desde 1 hasta nx. Y acá necesitamos ahora otro ciclo for. For int j igual a 1, mientras j sea menor que ny, punto y coma, j más más. Bueno, no necesitamos las llaves acá porque es solo una línea. Bueno, las voy a colocar de todas maneras. Entonces la U nueva, acá lo que estamos colocando es la iteración que teníamos aquí, ¿verdad? Es esta ecuación 97. Entonces vamos a tratar de copiar lo que dice ahí. No es muy complicado, pero sí hay que ser muy cuidadosos. Entonces la I nueva ahora tiene dos índices, IJ. Entonces acá no recolectamos demasiado los términos, nos va a quedar este alfa no queda de esta manera, vamos a quitarlo. Entonces ven que acá nos quedaría el primero, ¿verdad? 2, voy a ponerlo acá, 2 veces el valor de U actual, ese sería U y J, ¿ok? Luego iría el que lleva K-1, ese es el que llamamos la U vieja, ¿verdad? Entonces acá lo voy a colocar como menos U vieja, sería IJ, ¿verdad?
Entonces, poner U vieja es lo que implica el K-1. Y luego viene todo ese paréntesis, en donde viene alfa al cuadrado. Aquí ya está alfa por alfa. Y para ser un poquito ordenados, voy a darle un enter a esto y que todo nos quede en la segunda línea. Entonces acá viene el I-1, que ahora tiene J. Luego viene el I+1, que ahora también tiene J. Luego viene más. Entonces estamos viendo aquí arriba, ¿verdad? Ahora viene UI J-1. Entonces acá nos quedaría UI J-1 más. Luego viene el UI J más 1. Cerramos acá. Y de último va menos 4 por U y J. Ahí cerramos paréntesis y este U vieja ya lo colocamos ahí adelante. Y ahí estaríamos. ¿Ok? Entonces, escribir esta fórmula no fue tan complicado. Y como siempre, ¿verdad? Uno tiene que tener un ojo clínico acá para asegurarse de que esto realmente esté bien. Porque si no, ¿verdad? Toca venir a ver en qué nos equivocamos. Entonces puede que nos hayamos equivocado en una I, ¿verdad? O una J, I menos 1J, I más 1J. Y J menos 1 y J más 1, bueno, parece que está bien. Entonces, este ciclo de acá, ¿verdad? Es lo que esencialmente hace las iteraciones. ¿Ok? Una vez que hace la iteración, hemos asignado todos los puntitos negros en el interior del dominio, ¿no? Y los puntos nuevos en la frontera se asignan con la condición de frontera. Entonces acá ven ustedes la ventaja de haber definido una función que asigna las condiciones de frontera. Entonces acá lo que necesitaríamos hacer es llamar a esta función. Aquí, ¿sí? La frontera de quién necesitamos poner, la frontera de U nueva, ¿verdad? Que ese es el instante de tiempo que estamos calculando. Entonces acá solo ponemos U nueva y listo, ¿verdad? Entonces esta era la ventaja de definir una función que asigne condiciones de frontera. Luego el tiempo ya está definido, no del todo, ¿verdad? Ven ustedes acá que cuando estábamos en una dimensión el tiempo era tiempo más de t. Entonces acá se sigue cumpliendo lo mismo, ¿no? Es tiempo más de t porque es la U nueva. Entonces esta única línea acá hace el trabajo de estas dos líneas que teníamos antes. Entonces estas dos líneas las borramos. Y acá ya casi para terminar dice cambiar instantes de tiempo, ¿verdad? Entonces una vez que calculamos aquí todos los puntos en el interior, una vez que le asignamos todas las condiciones de frontera, ahora es tiempo de intercambiar los instantes para empezar una nueva iteración. Entonces esto se quedaría esencialmente igual, pero necesitamos otro ciclo más, ¿verdad? Entonces for int j igual a 0. Entonces ven ustedes que ahora incluimos de nuevo todos los puntos. Ah, bueno, y este es nx. Ok. Más 1, y j más más. Y acá ponemos otro paréntesis, otras llaves. Entonces esto nos quedaría así. Ok, ahora vamos sobre todos los puntos, ¿no? Noten que este ciclo incluye las fronteras, ¿verdad? Porque acá lo único que queremos hacer es copiar los valores. Y acá necesitamos ahora el índice J. 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 Y acá también J. Bueno, y ahí estaríamos. Cambiamos los niveles y aumentamos el tiempo a la siguiente iteración. Este out
modificada, ese se queda igual, y output, ¿no? Este output era para la cuerda, pero ahora necesitamos modificarlo también para que no sean solo los valores de U, sino de UI y UJ, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a modificar esto? Entonces, vean, esto depende del formato del archivo en el que van a guardar su solución. Entonces, nosotros vamos a escribir esto de tal manera que lo podamos leer con nuplot. Entonces, para nuplot, esto es muy parecido. Lo único es que los bloques de tiempo, digamos, se separan con dos enter. Los bloques entre X y Y se separan con un enter. Entonces, esto lo vamos a hacer de esta forma. A ver, déjenme que estoy consultando acá mi chivo, porque esto no es algo que haga todos los días. Entonces, esto no me lo sé de memoria. Acá estamos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Output igual, va a recibir el offstream, ¿no? Que es el archivo. Va a recibir un doble puntero que es U. Va a recibir igual, ¿no? Número de puntos en X, el número de puntos en Y, y va a recibir las coordenadas X y Y. Aquí doble X, doble Y. Va a recibir el tiempo también. Yo creo que eso es todo lo que necesitamos. Acá adentro, igual, vamos a necesitar un ciclo doble. Entonces acá vamos a poner un ciclo doble. Y de nuevo, ¿verdad? Acá va J, J, acá es NY, acá es J, acá es NX. Y ahí estamos bien. Entonces, la manera de sacar esto es que cada línea va a tener 4 valores. El tiempo, la variable X, la variable Y y el valor de U, ¿no? Esa es la información que necesitaríamos para graficar nuestra función. Entonces, el tiempo, pues aquí está. Ese se va ahí. Luego vendría X. Acá tendríamos que colocar ahora Y, J. Ponemos otro tabulador acá. Y luego viene U, que ahora tiene 2 índices. Y ahí le damos un enter, ¿no? Entonces, cuando ustedes analizan esto, ¿verdad? El programa entra acá, entra este ciclo doble. Entonces empieza, ¿no?, a sacar línea por línea los valores I, J. Entonces, el índice que varía más rápido es el de J, ¿verdad? O sea, mientras I está constante, estamos sacando todos los valores de J. Entonces, eso esencialmente es decir, ¿verdad? Dejamos X constante y estamos sacando todos los valores, ¿no?, en J. Terminamos con toda la primera línea vertical y vamos con la segunda. Entonces, allí es donde necesitamos dejar un enter. Entonces, esto lo estamos haciendo de una vez para que ustedes no tengan que lidiar con esto, porque pues es demasiado propio del formato que vamos a utilizar. Entonces acá asegurémonos que las llaves estén bien. For acá. Es que esta llave
Ah, ok, cierra el primer ciclo for, correcto. Y esta, ok. Entonces esta, como es una sola línea, con ese for es suficiente. Y acá, cuando termina esa línea, dejamos un enter. Entonces esencialmente saca todos los valores de la primera línea vertical, que es esto, deja un enter, que sería este, y sigue con el siguiente, ¿no? Cuando esto termina, aquí creo que tenemos una llave de más, esta, ¿verdad? Cuando esto termina, ¿no? Línea vertical por línea vertical, no va a la primera, da un enter, va a la segunda, da un enter, acá. Va a la tercera, da un enter, llega a la última, da un enter, ¿verdad? Sería este. Y todavía cuando sale da un enter más y ahí se acaba ese instante de tiempo, ¿no? Entonces, este es el formato de nuestra salida. Entonces, cuando utilicemos esto, lo voy a copiar acá, lo vamos a utilizar aquí, ¿verdad? Vamos a quitar esta línea que ya no corresponde a una dimensión, y acá pues simplemente quitamos el tipo de variable of, solo dejamos u, acá quitamos double, acá también quitamos double, quitamos int y lo dejamos, bueno, y aquí es tiempo. Bueno, eso es esencialmente, yo creo, todo lo que tenemos que hacer. Falta por ahí definir algunas funciones, ¿verdad? Y como les digo, si compilamos esto ahorita, esto es error seguro, ¿verdad? Veamos, como para tener una idea de qué errores nos va a sacar esto. Permita, voy a entrar a la otra ventana. Acá, este es donde estábamos, bueno, donde estaba yo. Si compilamos esto, esto va, sí, exacto, ¿no? Y entonces vemos acá, ¿no? Acaba la Q2, la P1, la P2. Bueno, esto es esencialmente porque no hemos copiado los prototipos en la parte de arriba. Eso lo vamos a hacer después. Igual las condiciones iniciales, la J. Ese sí es importante. Acá no es J, sino que es K. Y bueno, aparentemente los errores son porque no hemos copiado los prototipos en la parte de arriba. A ver, ya solo, lo último. Terminemos de copiar eso. Entonces, todos estos prototipos que están acá ya quedaron obsoletos. Los vamos a borrar. Y entonces vamos a copiar estas funciones que eran para una sola variable, ya son obsoletas también, las quitamos. Entonces vamos a copiar estas. Entonces voy a copiar esta, copy, paste. Voy a copiar esta, copy, paste. Esto es para tratar de llevárnoslas todas juntas. Copy. Sí, si uno no cometiera errores. Bueno, voy a tomar estas, copy, paste. Entonces obviamente esto no. ¿Quién nos falta? P1. Acá. Está P1. Falta P2. Ahí está, ¿verdad? P1, P2, Q1, Q2, F con INI. Ahí estaríamos con estas. Nos vamos a llevar estas ahorita.
a la parte de arriba, cortamos y pegamos, y nos falta esta, copiamos y pegamos, punto y coma. Falta la condición inicial. Acá está. Copiamos y pegamos, punto y coma, y falta el output, la última. Acá está. Copiamos y pegamos. Listo. Bueno, a ver si eliminamos estos errores. G con ini, esa no la declaramos, ¿verdad? Sí. Bueno, creémosla acá. Vamos a clonar esta función y le vamos a llamar G, que ahorita lo único que va a hacer es poner ceros igual que F. Entonces aquí a F le vamos a llamar G. Bueno, guardamos. Off was not declared, en la línea 103. A ver, Alt GG 103. Off, no le llamamos off, le llamamos output file. Bueno, vamos a llamarle off, output file. Listo, guardamos y compilamos. Bueno, compiló bien. Eso no garantiza que hayan errores. Este es uno de los errores más horribles. Segmentation fault. Bueno, esto no lo vamos a arreglar acá. Lo voy a ver yo, porque a veces estos segmentation faults son tediosos. Espero que este no. Pero bueno, pero está bueno que salga, ¿no? Porque no crean ustedes que todo sale a la primera. Este segmentation fault quiere decir que lo más probable, uno de estos índices en los arreglos está fuera del rango que debe. Entonces lo que habría que hacer acá es ir a buscar, ¿no?, que todos los arreglos estén en el rango que debe ser, ¿verdad? Pero como les digo, eso no lo vamos a hacer acá. Ya solo para terminar, quiero mostrarles a lo que quiero que lleguemos con esta en particular simulación. A ver, permítanme, solo encuentro acá está. Entonces, por ejemplo, cosas que me gustaría que pudiéramos llegar a hacer es algo como esto. Voy a arrastrar la ventanita. Entonces, esta es una simulación así utilizando un código, un programa previo que yo tenía de una onda sonora en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, este no es exactamente un dominio cuadrado, sino que tiene, digamos, obstáculos, por decirlo así. Y entonces uno puede ver el patrón de la onda, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, ¿por qué no me...? Es que tiene que ser pausa. Ahí está. Que, por ejemplo, en t igual a 0, acá las condiciones iniciales son 0. O sea, no hay absolutamente nada. Toda la dinámica entra en la condición de frontera, que está aquí, que es el borde izquierdo. Entonces, acá de la mitad del borde izquierdo está algo así, algo
que simula ser como una bocina, ¿no? Entonces lo que hace es poner a vibrar con una función gaussiana unos cuantos puntos en este borde, y eso hace que se introduzcan ondas en el dominio, y estas ondas se propagan. Ven ustedes que vemos el efecto de rebote. Por ejemplo, bueno, el más evidente es este, ¿verdad? Cuando la onda llega acá, acá vemos un rebote, ¿no? Y esos son los frentes de onda. Luego vemos otro rebote acá, ¿sí? Y entonces eso nos dice, ¿verdad?, en cuánto tiempo uno puede esperar que el rebote llegue. Entonces, por ejemplo, acá la onda sonora alcanza el borde derecho y vemos que ahí, o sea, el frente de onda llega después de un cierto tiempo a la fuente original. Y eso es el famoso efecto del eco, ¿verdad? En una onda sonora, ¿no? Cuando la onda rebota y nos llega de nuevo, volvemos a escuchar nuestra voz, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues es lo que vamos a discutir en clases posteriores. No es difícil, ¿verdad? Para hacer este tipo de cosas solo hay que agregar más condiciones, no más condiciones iniciales, sino que restringir, ¿no?, más los puntos. Pero este es el tipo de cosas que vamos a poder hacer con nuestro programa. Entonces, como ahora sí ya estamos justo en el tiempo, ya no los voy a torturar más. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Y si no, pues vamos a dejar la clase acá. Voy a dejar el programa ahí, yo igual lo voy a revisar para ver qué pasó y lo vamos a retomar en la siguiente clase, ¿no? Para que también ustedes puedan ver, ¿no?, cómo se arreglan ese tipo de errores. Ojalá sea un índice que está fuera de rango, y si es así, pues eso se arreglaría bastante rápido, ¿ok? Entonces nos quedamos acá y nos vemos el próximo día, ¿ok? Ok, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta pronto.